Shalom, shalom a todos. Vamos a empezarle. Esta vez viene la parashá. La parashá Hashabua, que en español es la parashá de la semana. Exacto, Shabua es semana, ¿no? Entonces, la parashá de la semana. Esta ocasión vamos iniciando el segundo libro de Moshe, el segundo libro de la Torá, que es el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Aunque no sabemos por qué le pusieron Éxodo, bueno, nos imaginamos que es porque habla de que el pueblo salió de Egipto y todo eso. Su nombre real es Shemot, ¿sale? Shemot, que en hebreo significa nombres. Ajá. Shem es nombre y Shemot es plural, entonces es nombres, ¿sale? Entonces, pues, esta es la parashá de Shemot, ¿sale? Parashá número 13, exactamente. Bereshit tiene 12 parashot. Shemot tiene, creo que 11, si no me equivoco. De todos modos, pues eso no es muy importante. Lo importante es que vamos en la número 13, eso es lo más importante. Esta parashá empieza en Shemot 1.1, en Éxodo 1.1 y termina en Éxodo 6.1, ¿sale? ¿Son cuántos capítulos? 5, porque termina en el 6.1. O sea, no es todo el 6, nomás es hasta el 6.1, ¿sale? Entonces, en esta parashá de Shemot también vamos a tener la Haftará, que es en Isaías 27.6 al 28.13 y Jeremías 1.1 al 2.3. Y la Brida Hadashá es en Crónicas 14 del 13 al 25. Esas nosotros no la tocamos mucho esta vez, pero vamos a tocarlas después, ¿sale? En otro ciclo. Ahorita nos estamos enfocando más en recordar la novela, en poder ver cosas más profundas de cada parashá, y después ya vamos a entrar en lo de las Haftarot y lo de Brida Hadashá. ¿Sale, amados? Entonces, pues, ¿qué pasa en esta parashá? En esta parashá pasan muchas cosas. ¿Se acuerdan qué pasó en la parashá pasada? ¿Cómo se llamaba la parashá pasada? ¿Lo recuerdan? Bueno, la parashá se llama Vayehi, que en hebreo, bueno, en español más bien significa y vivió, ¿no? Y habla de que llegó Jacob a Egipto ya después de lo que pasó con los hermanos. ¿Se acuerdan de eso? De lo de los hermanos y todo esto, pues ya llegó Jacob a Egipto. Y finalmente, pues, vivió ahí durante 17 años, ¿no? Y eso fue lo que vimos, porque después de eso, pues ya resulta que Jacob bendice a sus hijos. Primero bendice a sus nietos, a Efraín y a Manashe, hijos de Joseph. Y después a sus hijos, a los demás hijos que tenía. Y les da como una profecía, ¿no? Por orden. Ajá. Y después, pues ya fallece Jacob, ¿no? Que es lo que pasa en la parashá. Y la parashá pasada, Vayehi, termina en que fallece Joseph. Ajá. Joseph es el primero que fallece de sus hermanos, a pesar de ser el penúltimo, ¿no? Y el que sufrió más, ¿no? El que sufrió más, exactamente. ¿A poco es el primero que se muere? Ajá, Joseph es el primero que fallece a los 110 años. Ajá. Vivió bastante, pero bueno, no lo suficiente, ajá. De hecho, en la Torah está escrito, ¿no? Que los sadikim tienen que vivir 120 años, ¿no? Por eso cuando alguien cumple años, siempre se le dice, ay, pues hasta los 120, ¿no? Porque es el buen deseo. Ajá, sí, hasta los 120, exactamente. ¿Por qué le dice que hasta 120? ¿Por qué no hasta los 50? Hasta los 120 es como el mínimo, ¿no? Entonces, bueno, es como lo ideal, lo que vive un sadik, ¿no? Obviamente Jacob vivió más, ¿no? Vivió 147 y así, si nos vamos más atrás, pues viven más, ¿no? Pero lo mínimo es 120 años, ¿no? Entonces, bueno, lo que es como considerado mínimo, ¿no? Entonces, pero Jacob no. Jacob vivió 147 y Joseph nada más 110. Es el primero que muere y después ahí se acaba el libro de Bereshit, ¿sí? ¿O no? Sí. Sale, vamos ahí a Shemot 1.1, a Éxodo 1.1 y díganme qué dice. Estos son los nombres de los israelitas. Ajá, y estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, exactamente. Por eso la parashá se llama
Shemot, nombres, ¿no? Porque dice, y estos son los nombres, ajá. La parashá se llama Shemot, ajá. Como el libro también se llama Shemot. Ajá, la parashá se llama Shemot, se llaman nombres, ¿por qué? Porque pues así empieza la parashá. Y estos son los nombres, ajá. Y ahí nos dice que entraron a Egipto, pues los que vinieron de Canaán con Jacob, ¿no? ¿Quiénes venían? Pues venía Jacob, que en ese momento ya no le quedaba ninguna esposa, o en todo caso le quedaba una esposa. Llegó también con él, ¿quién más? Pues los 11 hijos que tenía ya, ¿no? Que eran quienes, a ver, ¿se acuerdan de la lista? Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Yisachar, Zebulún, ¿quién más? Benjamín, Dan, Gad, Neftalí, Asher. Ahí están, ¿no? Por si no se lo saben, ahí en el versículo 2 están los 11. ¿Sale? Entonces, y uno ya estaba ahí en Egipto, ¿no? ¿Quién era? Pues Joseph. Ajá, exactamente. Entonces, Joseph ya estaba ahí y ellos, pues toda esta gente que venía con Jacob no venía solita, ¿verdad? ¿Quién más venía con él? Pues para empezar su esposa, sus esposas. Acuérdense que en este punto ya todos eran casados. Sí, ya. Para empezar sus esposas. De él, de Jacob. Los hijos de Jacob, todos los hijos de Jacob ya eran O sea, casados. sus nueras, los nietos. Venían sus hijos, sus nueras, los nietos, los siervos, la parentela, exactamente. Entre toda la familia eran 70. ¿Sale? 70. ¿Cuántos llegaron a Egipto? 70. Y 70 entraron a Egipto. Por ahí no sé si se acuerdan de el ciclo pasado, vimos el mapa de toda la lista de los que llegaron a Egipto. Igual pues se los pongo aquí en el video ahorita. Y pues ahí ven el video en YouTube. Por cierto, suscríbanse al canal de YouTube. Entonces ahí les pongo la lista. No es muy relevante en este momento, pero pues es bueno saber quiénes, ¿no? Principalmente pues eran esos. Jacob, sus hijos, sus nueras y sus nietos, ¿no? Y esos eran los principales. 70 llegaron ¿a dónde? A Egipto. Y luego, ¿qué dice ahí en el versículo 6 de Éxodo de Shemot 1:1? De Shemot, perdón, 1. Y murió Joseph, que eso ya habíamos visto la parashá pasada, y luego dice, y todos sus hermanos y toda esa generación. Y luego el 7, exactamente, fíjense, esta versión dice, llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos, ¿no? O sea, ¿qué significaba? Que en todos lados en Egipto había israelitas, ¿no? Entonces eso estaba pasando en Egipto. No sé si ustedes sepan cuál es uno de los mayores problemas, o bueno, problemas entre comillas, ¿no? Una de las situaciones difíciles en los estados fronterizos de Estados Unidos, ¿no? Hay puro mexicano. Pues que ya casi puro mexicano, ¿no? Ya son contados los que son, pues, americanos, ¿no? Sí, California está lleno de mexicanos, ¿no? Incluso Los Ángeles es prácticamente una ciudad mexicana, ¿no? Nada más porque es bonita, pero y tiene un buen gobierno, pero más allá de eso, pues la mayoría de los habitantes son mexicanos o latinos, ¿no? Ya de Nicaragua para abajo ya son sudamericanos, ¿no? Pero pues imagínense, yo calculo que más del 50% son latinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en California es muy fea la discriminación y todos están así como tensos. ¿Por qué? Porque todos saben que es Estados Unidos. Pero la mayor cantidad de gente que habita en esos lugares, ¿quiénes son? Latinos, ¿no? Y entonces, ¿por qué creen que California no le iba a ganar Trump de ninguna manera, ¿no? O sea, pues porque la mayoría de los latinos votó por Biden, ¿no? Porque Trump siempre los agredió. Entonces, fíjense cómo es una ciudad en un país, o sea, una ciudad en un país que es casi ya de otro, ¿no? Así lo mismo pasaba aquí, ¿no? Imagínense que aquí en la Ciudad de México, en vez de haber, bueno, así pasa en México, ¿no? Porque, por ejemplo, Cancún, esa zona del país que es al sur, aunque es México, la mayoría de los habitantes no son mexicanos, créanme que no. O sea, la mayoría de la gente que vive ahí, sobre todo en la zona hotelera, pues son extranjeros, ¿no? Los que tienen lana para comprar ahí un departamento, los que tienen billete, ¿no? Y la mayoría son gringos, canadienses, no sé, en Puerto Vallarta también la mayoría de los dueños son canadienses.
Ajá, y los cabos no se diga, o sea, los cabos también son así, la mayoría de los dueños de las casas son extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, pues, la voz del mexicano, pues, no vale tanto, ¿por qué? Porque la mayoría de los habitantes son de otro lado, ¿no? Y ellos son los que, pues, hasta cierto punto tienen mayor influencia en las decisiones, ¿no? Entonces aquí empezó a haber ese problema en Egipto de que ya había muchos judíos, ¿no? Muchos israelitas, más bien. Se sentían invadidos. Y entonces, exactamente, ya se sentían invadidos, ¿no? No sé si vieron esto de la caravana de migrantes, ¿no? Cuando hace como 2 años, ¿no? Que Sí. era un buen de gente y ahí iban caminando y llegaban a un pueblito de 250 personas y la caravana de 500, 600 personas pues ya se los comían, ¿no? Entonces imagínense, pues así, pero con israelitas, ¿no? Entonces empezó a haber ahí un choque, ¿no? Aunque llegaron 70 nada más, se calcula que para este tiempo, en el momento que empieza Shemot, ya hay alrededor de 2 millones de hebreos. De por sí que se reproducían mucho, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de por sí, y incluso está contado aquí, ¿no? Que tenían hijos y tenían hijos y tenían hijos. Y de hecho vamos a ver eso, ¿no? Porque fíjense aquí en el 8 dice y que un nuevo faraón llegó. Ajá. Un nuevo rey llegó. Los Midrashim comentan, el Midrash dice que los egipcios derrocaron al faraón que estaba antes, que era un descendiente del primer faraón, del que conoció Joseph. Ajá. Era familiar, no era su hijo, porque acuérdense que el Midrash también dice que Joseph tomó el poder de Egipto durante 40 años. O sea, después de que murió el faraón, exactamente. Joseph tomó el puesto porque él no tenía hijos directos, ¿no? Y durante 40 años Joseph fue faraón, según Midrash. Ajá. Eso sí, no lo dice la Torah. Por eso yo lo imaginaba. Ajá. Y aparte, aquí lo que pasó fue que ya, como él no era, ahora sí que nativo de ahí ni nada, se perdió, ¿no? Lo fueron, yo creo que derrocando, no sé, ¿no? Pues lo que pasó fue que se murió, ¿no? Finalmente ya cuando él llegó al trono no era tan joven. No, Y sus hijos no podían porque finalmente eran considerados extranjeros. Él tomó el poder momentáneamente, ¿no? Nada más en lo que buscaban a alguien, ¿no? Unos cuantos años. Exacto, unos cuantos años. Y para ese entonces 40 años son poquitos, porque por ejemplo ahora, por ejemplo ahorita que fue lo de Estados Unidos, se han tardado casi 3 meses en decidir quién va a ser presidente, ¿no? Hasta apenas ayer iban a decir. Entonces imagínense 3 meses y ahorita en la edad de la modernidad donde ya todas las influencias y todo se mueve rapidísimo, ¿no? Tú pones tu voto y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Votan y casi ya está ahí contado, ¿no? Pues imagínense si ahora, si ellos se han tardado como 3 meses, en Egipto pues 40 años, pues era así como que hoy. Porque tenían que poner de acuerdo a todas las colonias, ¿no? De egipcias y decía, pues ¿qué opinas de que él sea faraón, no? O sea, al no tener hijos, el otro faraón pues estaba complejo, ¿no? Estaba difícil. Pues sí había una democracia. Pues no democracia, pero mínimo no tenías que... Acuérdense que Faraón era rey del Alto y del Bajo Egipto, que antes eran 2 reinos diferentes, o sea, se habían unificado. Y estos reinos, pues hasta cierto punto cada ciudad tenía su influencia política. Entonces todos tenían que estar como de acuerdo en que alguien fuera faraón. Y más en estos casos donde el primer faraón no había tenido hijos, ¿no? Porque si el faraón que estaba hubiera tenido hijos, pues el hijo era el que se quedaba, ¿no? Y ya no había pleito. Pero cuando había que escoger uno, ahí era el problema, ¿no? Y esto fue lo que pasó en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Joseph muere, ponen a un faraón que era finalmente familiar del antiguo faraón, y luego, ¿qué creen que pasa? Pues esta persona conoció a Joseph, supo lo que hizo, y siguió viviendo conforme a lo que pues había hecho tanto Joseph como el faraón anterior, ¿no? Considerando a los hebreos, que acuérdense que los hebreos no eran cualquier persona, eran invitados de lujo. Sí, les habían dado las mejores tierras, el mejor ganado, lo mejor todo les habían dado. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que entonces los egipcios ya no estaban de acuerdo. Dicen, oye, ellos tienen todo lo mejor, tienen la mejor tierra, tienen el mejor ganado. Y además son un montón. Y tú no quieres hacer nada en contra de ellos porque dices que son tus invitados. Entonces, pues así como el PRI aquí, todos votaron por Morena y pusieron a otro que ya desconocía a Joseph, ¿no? Y a todo lo que había hecho.
Y entonces pusieron a ese faraón que había prometido ser como cauteloso con los hebreos, ¿no? Y entonces el faraón toma 3 decisiones. La primera decisión es esclavizar a los hebreos. Les empiezan a subir un montón los impuestos al grado de que no pueden ellos pagarlos. Y entonces, si tú no tienes para pagar, ¿qué haces? Tienes un trabajo y no te alcanza, ¿qué haces? Buscas otro trabajo, ¿no? Y entonces eso hicieron los hebreos, buscaron otro trabajo y los egipcios estratégicamente habían comenzado un montón de obras faraónicas, ahora sí. Ajá, literalmente, ¿no? ¿Qué hacían en estas obras? Pues lo que hacían eran construir murallas, construir edificios, construir pues pirámides, ¿no? Entonces era lo que estaba pasando en ese instante. Y entonces los yudí dicen, bueno, pues contrátame, ¿no? Pagaban bien, entonces ya les decían, pues contrátame. Y les decían, pues sí, vente, te contrato. Y los ponían a construir una muralla ahí en 2 ciudades principales. Una se llamaba Ramsés y otra se llamaba Pitón, ¿sale? Y estas 2 ciudades son ciudades pantanosas. Entonces imagínense construir una muralla en el pantano. Pues ponían exacto, ¿no? Ponían una piedra, le echaban, le ponían la otra y cuando volteaban la primera ya se les había hundido. Ponían otra piedra y ya iban ahí. Entonces ellos construían y la construcción se iba bajando, poco a poco, ¿no? Se iba hundiendo. ¿Cuándo iban a acabar? Pues nunca, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que les seguían aumentando los impuestos y ya no podían pagar. Ellos ya trabajaban. Al grado que dijeron, bueno, pues no puedes ya pagar, entonces te voy a esclavizar con tu vida, ¿no? Los esclavizan. Eso fue el engaño, ¿no? No fue de un día a otro de que, pues ahora vas a ser esclavo. No, así fue con engaño, ¿sale? Y después, ¿qué pasó? Pasa lo que está escrito acá, ¿no? Que Faraón se da cuenta que a pesar de ser esclavizados, siguen siendo un montón, ¿no? Y entonces vamos ahí al verso 15 de Shemot 1, de Éxodo 1. Y dice, asimismo el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas. Una se llamaba Shifra y la otra Púa. Ajá. Púa o Púa, no sé. Aquí ¿Sale? es con F, aquí dice Fua. Ahí dice Fua, no, la versión en hebreo dice Púa con P. Acuérdense que la letra hebrea es P, ¿no? Y cuando no tiene dagesh es F. Ajá. Pero aquí sí dice Púa. Es el 15, verso 15. Ajá. Entonces es Púa o Púa, como quieran. Entonces, ¿qué pasó? Los Midrashim dicen que estas 2 personas era Jocabet, y la otra era su hija Miriam. ¿Les suenan? Sí. ¿Quiénes eran? Sí me suena, pero no sé. La mamá y la hermana de Moshe. Exactamente. Ellas eran las parteras de la ciudad. ¿En qué ciudad vivían los hebreos? En Goshen, exactamente. Y ellas eran las parteras. Ajá. Aunque ya estaban diseminados por todos lados, la mayoría estaba en Goshen. ¿Sale? Entonces, ellas eran las parteras. Y les dice el faraón, cada vez que nazca o que hay un parto, vean ustedes si el naciente, el que nace, es varón o es una mujer. Si es varón, le dan chicharrón. Y si es mujer, la dejan vivir. ¿Por qué? Exactamente, porque si no había hombres no se podían embarazar. Como sabía Faraón que los hebreos no se casaban con 2, 3, 4, 5, sino que nada más con una, limitaba la cantidad de hombres. Y además, con ellos mismos, ¿no? como que con ellos, O sea, sí, con nada más con los ellos, dos, exactamente. ajá. Y entonces, además, lo que hace Faraón es como evitar que los hombres, que son los que son riesgo de ser soldados, puedan también crecer, ¿no? Entonces ahí mataba 2 pájaros de un tiro, ¿no? Evitaba que los hebreos tuvieran fuerza varonil, entre comillas, ¿no? Y además evitaba que se siguieran multiplicando. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó? Las parteras dicen, bueno, pero no hacían caso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que ellos seguían, ¿no? Así, teniendo hijos, las parteras seguían sacando, no mataban a nadie, porque pues decían, Faraón puede decir que lo mate, pero yo no lo voy a matar.
Porque tenían temor de lo... Tenían temor de Elohim, además es un mandamiento, no matarás, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esto? No puedo. Entonces, imagínense, las parteras egipcias muy conscientes, más conscientes que muchos modernos, no mataban a nadie, ¿no? A ningún bebé. Los dejaban nacer. ¿Y qué pasó? Pues Faraón se enteró y las manda a llamar y les dice, oigan, pues no están matando a nadie. ¿Y qué creen que les dice Faraón? ¿Qué creen que les dicen ellas, a Faraón? Pues le dicen, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fértiles. Y cuando ya llegamos, ya dieron a luz y dan a luz a 6, 7, 8. Entonces, aunque yo llegue, pues ya no me van a prestar al bebé para matarlo. Y entonces ahí Faraón dice, bueno, entonces no le funciona esa a Faraón. Y finalmente hace algo que ya había pasado una vez en la historia. Quizás no en la Biblia, pero sí en la historia. Dice el Midrash, cuenta el Midrash que Faraón es aconsejado por los que le rodean de asesinar a todos los niños, tanto egipcios como hebreos. Porque dicen que va a venir un salvador para los hebreos y que se va a quedar sin esclavos. Pero no saben decir si van a ser de entre los egipcios o van a ser dentro de los hebreos. Y entonces, así como en esa historia famosa que ustedes están relacionando en este momento, pues Faraón manda a matar a quienes, a todos los niños egipcios y hebreos por igual. Niños, varones. ¿Ya se acordaron dónde pasó esto una vez? Sí, con Moshe cuando no. Pues aquí es cuando Moshe nació. Herodes, ¿no? Con Yeshua pasa, pero eso es después. Antes. Con Abraham, ¿no? Con Abraham, exactamente. Pasa con Abraham. Cuando Abraham, los Midrashim comentan que cuando Abraham nace, también el rey de Ur de los Caldeos manda a matar a los niños. ¿Quién, Nimrod? No, ese es Nimrod, es mucho después. No, eso fue después, mucho después. Sale, entonces aquí vuelve a pasar. Y va a volver a pasar cuando Yeshua, con Herodes. Entonces, fíjense cómo aquí se está repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Amram y Yochebed, Amram y Yochebed son los padres de Moshe. Ellos engendran a Moshe y lo esconden por 3 meses. Y después pasa de esta famosa parte, que es que lo ponen en una cesta, y la cesta en el río Nilo, exactamente. Entonces, a Moshe lo tienen guardado sus papás durante 3 meses, pero pues después ya se iban a dar cuenta que había un niño ahí. ¿Sí o no? Sí, llorar. Pues más que llorar, pues ya llorar los primeros meses, ¿no? Pero ya un niño más grande, pues ya de repente sale a jugar y eso, y afuera, pues, ay, pues ¿cuántos años tienes, no? Si de tu edad no hay ningún varón. Entonces por eso no lo pueden tener, lo echan al Nilo y lo encuentra ¿quién? La hija del faraón, según el Midrash se llama Batia, aquí dice Batia, Batia, con B grande. Tapa la mesa, ¿verdad? Pero bueno. Batia lo rescata y para este punto, pues Miriam, que es la hija mayor de Yochebed y de Amram, está siguiendo la canasta, ve que lo recoge la hija del faraón y le dice, pues te consigo una nodriza. La mujer, Batia, comenta que sí. Y pues a quien conocía la hermana de Moshe, que estuviera lactando en ese momento, pues a su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, pues sí, le dice Batia a Yochebed, toma, tú lo crías y a los 5 años me lo regresas. Pues órale, ¿no? Ya con el permiso de la hija del faraón, ya no hay problema. ¿Vale? Entonces, Moshe vive hasta qué edad con su familia real? Hasta los 5. Hasta los 5 años que es entregado a la hija de Faraón. Exactamente. Entonces ahí ya es entregado a la hija de Faraón y es criado como ¿qué? Como hijo de Faraón, como egipcio. ¿Qué creen que le enseñaban a Moshe? A leer, a escribir, a ser un líder, ¿no? A cazar, a ser un soldado. Que él es educado como hijo de Faraón, ¿no? Y el hijo de Faraón tenía que ser hábil en idiomas, tenía que ser hábil en muchas cosas, como administrador, como líder, como soldado.
¿Sale? Entonces, ¿qué sucede después? Aquí vamos. Pues para esto los Midrashim comentan que la hija de Faraón, Batia, era estéril. Esto es comentario del Midrash, del Midrash, de este libro que se llama Midrash. Una de las películas dicen. Sí, En las que he visto. exacto, en la mayoría de las películas Ajá, dice que eso. era estéril. Ajá. Que era estéril, ¿no? Y esta mujer era estéril, ya se había encomendado a todos los dioses sabidos y por haber de Egipto y nomás nada le funcionaba. Y entonces va con los hebreos y empieza a hablar con ellos. Los levitas estaban exentos del esclavismo. ¿Por qué? Porque ellos eran los sacerdotes. Hasta cierto punto mantenían el orden de las comunidades hebreas, ¿no? Entonces ellos no estaban esclavizados, por así decirlo. Ajá, los levitas nada más. ¿Sale? Así como lo hizo Roma y Grecia, que dejaban a los levitas tranquilos, pues los egipcios lo hicieron primero, ¿no? Entonces, ella va con los levitas, les dice, pues es que yo no me puedo embarazar, quiero tener un hijo y así, y entonces poco a poco va entrando al conocimiento del Eterno, y según el Midrash, ahí sí, escuchen bien, según el Midrash, esta mujer Batia era una mujer conversa, una gerim, una guerra, una conversa, O sea que sí Se creyó en el Eterno. convirtió en... al judaísmo, ¿no? Bueno, a la enseñanza de la Torah. Según el Midrash, ahí crean lo que ustedes quieran. Acuérdense que el Midrash es de asegúnes, ¿no? Entonces, Es de lavadero. exacto, ¿no? Entonces, Moshe no llegó a la casa de un pagano, pero finalmente, pues Faraón no era creyente, ¿no? Entonces se le enseñó de todo a Moshe. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? En el 11, versículo 11 de Shemot de Éxodo 2, dice, resulta que en aquellos días, siendo Moshe grande, no sé cómo diga su versión, Que ya Que era crecido hombre, ya aquí no dice. ya era crecido, ya era hombre, Sí, dice que ahí. ya era hombre. Ajá. Bueno, hombres está entre comillas, pero bueno. Pues así nomás dice. Aquí dice que en aquellos días, Moshe siendo grande, salió a visitar a sus hermanos y observó raza. su sufrimiento. ¿Qué dice ahí? A sus hermanos de raza. Ajá. A uno de los hebreos, sus hermanos. A uno de los hebreos, sus hermanos. Fíjense cómo aquí Moshe sí sabe su origen. En la mayoría de las películas no, y en las series. Es un shock para Moshe enterarse que es hebreo. No, sí sabía. Pues Aquí sí, dice. porque ya tenía 5 años. Sí, exacto, ¿no? Y Cuando yo lo me acuerdo de entregó. cosas de los 3 años. Pues ahí está, ¿no? Entonces yo creo que sí tenía memoria y pues yo creo que también su mamá le dijo, oye, pues tú eres mi hijo en realidad, ¿no? Pero pues no le digas a la otra porque lo pueden matar. Claro. No, bueno, y con eso de Midrash, por ejemplo, ahí sí puede como que lógica Ajá. de que si ella se convirtió a conocer de la Torah, sí le fue enseñando también. Claro, también O le sea, enseñó cosas, ¿no? o Que sea, ya podría sabía. ser ahí como Eso, por claro. lógica. Sí, se iban sí, ahí conjuntando, ¿no? Entonces sí, fíjense porque cómo... hubiera sido muy tajante ella al enseñar Exacto, las no, cosas no, egipcias. esto es de acá. Fíjense cómo tiene sentido, ¿no? Hasta cierto punto cuadra, pero pues Sí, no sí, todo tenemos claro. seguro porque no viene en la Torah, ¿vale? Entonces, fíjense, en este punto sabemos que Moshe ya sí tenía identidad hebrea, sabía que él era hebreo, porque aquí dice que fue a visitar a sus hermanos, ajá. ¿Para qué vas a visitar a alguien que no conoces, que no te identificas con él? No tiene sentido, ¿sale? Entonces, en este punto sabemos que Moshe sí tiene identidad, ¿sale? Y entonces en ese punto dice, y vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos. Miró Moshe de un lado a otro, al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¿Sale? Según el Midrash, esto sucede a la edad de 11 o 12 años de Moshe. Moshe no es muy grande. Por eso eso de que era hombre no es entre comillas, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Y dice después, dice, al día siguiente al salir, vio a dos hebreos que estaban peleando. Ajá. El Midrash comenta que estas dos personas eran Datán y Abiram. Ajá. Y dice, y entonces los encaró y le preguntó, ¿por qué golpeas a tu prójimo? A lo que le respondieron, ¿quién te puso como hombre, como jefe y juez entre nosotros? O sea, le estaban diciendo, ¿tú qué? Eres un vil chamaco, ni siquiera eres hombre. ¿Quién te puso como hombre? Y además como jefe y juez de nosotros. Si tú sabiendo que eres hebreo vives allá. Fíjense cómo le están echando en cara cosas que son ciertas, ¿no? Y entonces en este punto le dicen,
¿piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Fíjense cómo además le están echando en cara lo que hizo. Y lo que hizo fue algo en beneficio de uno de sus hermanos. Sí, claro. O sea, no mató al egipcio nomás porque tenía ganas de matar a alguien ese día. Amaneció como que Amaneció enojado, ¿no? No. No, y fue algo que le dolió mucho porque Exacto, para ¿no? matarlo. Exactamente, ¿no? Fíjense. Y a los 12 años de edad, ¿no? O sea, imagínense el trauma, ¿no? O sea, fue difícil para él. Y además que te lo echan en cara. Todavía de que estás. Todavía de que te ayude, me lo estás echando en cara. Pues, imagínense, ¿no? Como que le haya dicho el que mete pasa acá. Sí, no salieron más cara. Más cara la albóndiga, ¿cómo es? Más cara el caldo que las albóndigas, ¿no? Dice, o sea que Moshe sabía que era hebreo y sabía quién era su familia. Así es, Moshe sí sabía porque pues, había vivido con ellos durante 5 años. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en ese momento Moshe dice, wow, hay gente mala dentro de mi pueblo. Y esta gente me puede delatar con Faraón. Y si Faraón se entera que yo maté a un egipcio por defender a un hebreo, se va a enojar. Me toca, exactamente, me va a tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que Moshe tiene mucho miedo, porque acuérdense que Faraón está siendo Faraón porque es malo contra los hebreos. O sea, esa maldad en contra de los hebreos es un movimiento político. Y el hecho de que su hijo adoptado esté ayudando a los hebreos, se va a ver mal. Ajá. Y no nada más mal, muy mal. ¿Sale? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que si Faraón se entera, va a tener que matar a Moshe por quedar bien con los políticos. Moshe, al final de cuentas, es adoptado. No es sangre de su sangre. Y entonces Moshe empieza a tener miedo, ¿no? No, si yo me regreso, me van a escabechar. Aparte, ellos no querían a los hebreos, pero para nada. Para nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Y luego adoptaron, ¿no? No, pues sí. Exactamente, ¿no? Entonces, Moshe vive en la angustia en ese momento porque dice, no, si me regreso a mi casa me van a matar. Y si me quedo aquí, estos igual me van a aventar porque no me quieren, ¿no? Entonces, ¿qué hace Moshe? Moshe se va. Ajá. Moshe huye y se asienta en Midian, que es donde trabaja para Yitro, que es su suegro, ¿sale? Aquí en la Torah viene un nombre raro. Déjenme lo encuentro. Reuel o Reuel dice. Ahí en el 18, versículo 18 de Shemot 2. Dice, al retornar a lo de su padre, Reuel, ¿no? Reuel, ¿no? Dice ahí. Reuel. Ajá. El Midrash comenta que Reuel es el padre de Yitro. O sea, era el abuelo de las niñas. Ajá. Porque ahorita vamos a ver. Moshe llega a Midian. Midian llega a un pozo donde hay un montón de ovejas. Ajá. Y esas ovejas las cuidan dos muchachas. Se da cuenta Moshe que pues están cansadas. No pueden como ellas solas darle de comer, de beber a todas las ovejas. Les dice, cálmense, yo les ayudo. Él les da de beber a todas las ovejas. Y resulta que estas señoritas son hijas de este hombre. Dice su padre Reuel. Ajá. Pero en realidad Reuel era su abuelito. Aunque aquí dice que era su papá. Su padre en realidad es Yitro. Ajá. ¿Por qué considera a Reuel como su papá? Y esto ya lo hemos visto. Espérate. ¿Por qué? Es que Raúl dice que es sacerdote de Madián. Por eso. No. Yitro era sacerdote de Madián. Dice que Reuel. Exactamente, porque siguen siendo sus hijos. Acuérdense que los abuelos tienen todavía responsabilidad con los nietos, ¿sale? Ahí si tienen alguna duda en la transmisión o en el video, por favor en los comentarios aquí abajo, pónganlos e intentaré contestarles posteriormente. ¿Sale? Entonces, según el Midrash, Reuel era el abuelito. Ajá. El papá era Yitro y pues estaban las hijas, ¿sale? Entonces, pues como por el buen gesto de ayudarles a brevar a las ovejas y de cuidarlas y de salvarlas de los malvados que intentaban hacerles daño,
pues este hombre lo invita a su casa, lo invita a quedarse, le da trabajo y con toda la intención de que se case con alguna de sus hijas. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo evidente, Moshe se casa con una de las nietas de Reuel, una de las hijas de Yitro, que se llama Sífora. Ajá. Y tienen un hijo que se llama Gershon. ¿Sale? En su versión debe decir Gerson, ¿no? Gerson. Ajá. Gerson. El nombre real es Gershon. ¿Vale? Con G, Gershon. Entonces, ¿qué pasa después? Pues Moshe se dedica a cuidar a las ovejas. ¿Les suena familiar esta historia? Sí. ¿A quién? A la de Jacob. A la de Jacob. Fíjense cómo, inconscientemente, Moshe está haciendo lo mismo que hizo Jacob, ¿no? Huir y llegar a un pozo, y en ese pozo ayudar a la muchacha Y encontrar el amor. encontrar el amor, exacto. Es que como que se repite, ¿no? O sea, se repite. Pues fíjense cómo, las historias exacto, ¿no? Se constantes. está repitiendo. Ajá. Sí, ahí los solteros hay que buscar algún pozo. Ovejas y algo así. O si no, por lo menos alrededor de la Mikveh ahí en Oceana, ¿no? O como que tienen que huir a algún lado, no sé. Sí, hay que hacer algo. O sea, fíjense cómo esta costumbre sí ha permeado, ¿no? Perdurado en las generaciones, porque ¿ustedes saben para qué eran los kioscos? Ah, pues para Sí, eso. es cierto, por eso. Para eso, ¿no? Incluso todavía hay pueblitos en el norte donde se acostumbra, ¿no? Que en las tardes, exacto, las muchachas dan la vuelta al kiosco hacia un lado y los muchachos hacia el otro, ¿no? Ya si ves a una que te gusta, pues ya le hablas. A echar novio. Ajá. No, nomás para conocer. No, nomás para conocerse. A echar novio a otro lado, ahí nada más es para conocer a la muchacha. No sé Ajá. el significado del kiosco. Sí, pues para eso se usaban los kioscos así. ¿Sale? Del kiosco, pero yo ni sabía. De hecho, todavía en muchos estados del norte se hace, ¿no? Sí, y si no, ahí tengo a mi testigo del norte, ¿no? Sí, sí, se hace así. Sí, todavía hay varios pueblitos donde se acostumbra. Pero bueno, aquí no era kiosco, aquí era un pozo. ¿Vale? Y entonces, fíjense, ya que está ahí, tiene un hijo todavía y trabaja haciendo, Pero ahí sí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasaría? Porque, por ejemplo, Ajá. si tenía 12, Sí, tenía 12. en lo Ye- que fíjense. llegó, Fíjense, ubíquense geográficamente. Si han visto un mapa, ¿no? sí, aquí está. Ahí está, muy bien. Sí, de Ahí hecho, en un- estoy viendo y si digo, no lo tienen ahí no. atrás, ajá. De Egipto a Madián, que ahora es Cisjordania, o Jordania. O sea, prácticamente Moshe tuvo que hacer un viaje como de 3-4 meses. Ajá. Y además no se casó en cuanto llegó. O sea, aunque en la Torah viene así seguido. O sea, él ayudó a las chavas y todavía lo invitaron a la casa y vivió ahí un tiempo. Yo me imagino que vivió ahí un tiempo siendo trabajador nada más. Y después pues ya se casó. O sea, no son enchiladas. ¿Sale? O sea, aquí la historia se resume. Se resumen en unos cuantos párrafos, pero en realidad en estos párrafos, entre que llegó, se casó y tuvo hijos, pues pasaron ahí como 20, 30 años, ajá. Sí, sí. ¿Sale? Entonces, acuérdense, pues sí llegó muy chavo, de 12, ajá. Bueno, pregunta nada más. Creo que este libro de Shemot, creo que lo escribió él, ¿no? Sí, pues todos estos libros los escribió él, ajá. No quiso decir su edad. Sí, pues a él. Vanidades de ese- No, pero acuérdense que el Eterno era el que le decía que escribir. Ah, bueno, está bien. Nada más. Vale. Aquí dice, Joseph hizo lo mismo, fue un pastor en sentido como profeta y después fue puesto como señor sobre Egipto. De igual manera, Melech David fue pastor, profeta y rey. Y de la misma manera, Yeshua, pastor, al enseñar Torah, viniendo como profeta y después vendrá como rey. Así es. Y recuérdense que todo esto es sombra profética. De hecho, voy a llegar al punto no hoy, el Shabbat, porque me toca la parasha. Así es que vean la parasha. Porque voy a llegar al punto de analizar por qué la vida de Abraham y la vida de Moshe son parecidas al inicio. ¿Sí? Vimos que los intentaron matar, ¿no? Sí. Y Abraham hasta cierto punto sí fue un libertador, pero no fue un libertador de millones como Moshe. Yeshua también le pasa lo mismo. Y Yeshua viene también como libertador, pero no es un libertador de millones. Por lo menos en su primera venida, ¿no? Porque vino como Abraham. ¿Abraham qué hizo?
Abraham se dedicó a vagar, a andar dando vueltas. ¿Y qué hacía mientras daba vueltas? Predicaba y juntó muchos siervos. Eso fue lo que hizo Yeshua en su primera venida, es lo que sigue pasando. ¿Qué va a pasar cuando ya llegue en su segunda venida? Ya no como Abraham, ya va a venir como Moshe. ¿A qué va a venir? A decirnos vámonos. Fíjense. Ya les di un spoiler muy grande. Vean la del Shabbat. Sale entonces. Ahorita, ¿qué pasa? Pues Moshe ya está ahí trabajando. Finalmente va con las ovejas y llega al monte Joreb. Que según los escritos, el monte Joreb es el monte Sinaí. Ajá. Y en ese monte Adonai se le presenta a Moshe en forma de fuego en una zarza. No en forma de zarza ardiendo. ¿Sale? ¿En forma de qué? De fuego en una zarza. ¿Sale? ¿Quién era Adonai, la zarza o el fuego? El fuego. ¿Sale? Esto es importante porque muchas veces la gente confunde que la zarza. No. Adonai era el fuego. Exacto, ¿no? Arbolito de Navidad. Sale, y entonces en ese punto Adonai le dice: te he traído aquí, te he traído ¿para qué? Para que me conozcas. Y Adonai le revela su nombre, ¿sale? Eso es muy importante. Eso está en el capítulo 3 de Shemot, capítulo 3 de Éxodo, versículo... déjenme lo encuentro. 10-14. Ajá. En el 14, exacto, dice: y respondió Adonai a Moshe, primero desde el 13. Moshe le dijo a Elohim: mira, cuando me presente ante los israelitas y les diga que Elohim de sus antepasados me envió hacia ellos, y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y Adonai le respondió a Moshe: Egie asher egie, que significa seré el que seré. Ajá. Ahí les puse en el hebreo, Egie asher egie, ajá, que significa seré el que seré. Ajá. Y agregó: así les dirás a los israelitas, Egie me envió a ustedes. ¿Sale? ¿Hablamos del que yo soy el que soy? No, aquí es seré el que seré, porque Egie es el verbo ser en hebreo, pero en futuro, seré. Ah, con razón, entonces. Sí, pues por ahí empieza todo el desastre. ¿Por qué? Exacto, porque hay una confusión impresionante. Y la transliteración, exacto, y la transliteración ya desde ahí el español está mal, ¿no? Sí, ya, pues ya. Ajá. Porque el verbo ser en hebreo en presente es ligiot. Y no dice ligiot, dice egie. Ajá. No dice soy, dice seré. ¿Sale? Pero peor aún, porque después en el 15 dice: además Elohim le dijo a Moshe: diles a los israelitas, Adonai Elohim de sus antepasados, Elohim de Abraham, de Israel y de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno. En hebreo dice Se Shemi Leolam. ¿Sale? Ahorita les explico lo otro. Dice: este es mi nombre eterno y esta es la forma en la que debo ser llamado a partir de todas las generaciones. ¿Cómo? Egie. ¿Egie? Ajá. Egie. ¿Egie? Ajá. Sale. Egie, que es seré. Seré. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos cosas curiosas. Primero le dice: Egie asher egie. Yo seré el que seré. Ajá. De hecho, de ahí nace el tetragrama. No al 100%, pero de ahí sale una parte del tetragrama que es... ¿cuál es el tetragrama? Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Sale? Ese es el tetragrama. El Shema Meforash, el nombre inefable, que es la traducción correcta. Y lo que los traductores insistieron en traducir como Yahvé o Jehová, pero en realidad esos nombres no son. ¿Vale? Ni Yahweh ni nada, no. ¿Por qué? Porque para empezar la Bab no suena a G, ¿sale? Ahí hay un error, hay algo medio extraño que ha pasado. Como ustedes le quieran llamar, que el Eterno les haya revelado, llámenle. Pero aquí en Oshiana, la enseñanza que nosotros tenemos, ese nombre no lo pronunciamos, sino que decimos Adonai, decimos el Eterno, decimos Elohim, decimos otros atributos que son de Él para referirnos a Él. Ajá, incluso por eso les puse ahí, porque dice Se Shemi Leolam, ¿sí? Y este será mi nombre eterno, lo leímos, ¿no?
Ajá, Leolam. Fíjense la palabra Leolam. Ajá, las letras son Lamed. ¿Cuál otra? Ayin, Lamed y Memsofit. Y ahí tiene puntos masoréticos, pero ¿se acuerdan que la Torá al inicio no tenía puntos masoréticos? Y esas mismas letras pueden formar otra palabra que es la que está junto. ¿Qué diría? Leelem. Y Leelem significa oculto. Este es mi nombre oculto. Fíjense cómo eso de cambiar a Adonai, cambiar por el Eterno y no mencionar esas letras, que para empezar no sabemos cómo se mencionan, no es algo que se hayan sacado de la manga. Es algo que viene de esto. ¿Sale? Este es mi nombre oculto. Y sí, de hecho permanece oculto porque no sabemos cómo se pronuncia. Por más que querramos decir, no, se pronuncia así, no tenemos la certeza al 100%. Ay, qué ¿Vale? bueno, peleé con los testigos de Jehová. Los únicos que sabían eran los Cohen Gadol, Moshe y nada más. Pero cuando se acabaron los Kohanim Gadol, se acabó el nombre y nadie sabía. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros por eso cambiamos a Adonai, cambiamos al Eterno, cambiamos a Elohim, cambiamos a cualquier atributo, y los Yehudí por eso también dicen Hashem, que literalmente es el nombre. ¿Sale? A Enoshiana no lo solemos usar, algunos sí como muletilla. Yo por ejemplo sí lo uso como muletilla, ¿no? Porque por ejemplo antes decíamos, ay, bendito sea Dios, ¿no? Ahora ya no digo eso, ahora digo Baruch Hashem, ¿no? Pero si se fijan lo decíamos como muletilla sin pensarlo, ¿no? Que Dios te bendiga. Exacto, ¿no? Te pasaba algo bueno y dices, bendito Dios, ¿no? Pues, ya no, o sea, cambia eso, ya no digas eso, Baruch Hashem. Y como lo usas como muletilla, a lo mejor no lo estás pensando, pero pues ya no estás diciendo una tontería, ¿sale? Bueno, nada más sugerencia, esto nada más es como informativo, no crean que le estoy imponiendo nada, ¿vale? Entonces, después le dice, y vas a ir con los ancianos y luego con Faraón y les dirás que vas a ir a 3 días de distancia a ofrecer sacrificios, pero te va a decir que no. Fíjense cómo a Moshe lo manda una misión imposible, ¿no? Y ya de antemano le está diciendo el Eterno, te va a decir que no. Ajá. Es como la muchacha que la invitas a salir, ¿no? Pues invítala, ¿qué es lo que puede pasar? Pues nada, ¿no? Que te diga que no. ¿Y qué crees? Que te dice que no. Entonces así, ¿no? A Moshe le dijeron, pues ve y dile, pero te va a decir que no. Ajá. Y peor aún, ¿no? Después, más adelante, ahorita lo vamos a ver, pero más adelante le dice, y yo Adonai haré que él se ponga terco y no deje salir a mi pueblo. Eso está en el capítulo 4, el versículo 21, ¿no? A Moshe lo está mandando a una misión imposible, la cual sabe el Eterno de antemano, que le van a decir que no. ¿Sale? Entonces, después el Eterno le da señales a Moshe. ¿Cuáles son las señales? La de la vara es una, y la otra. ¿Cuál? La de la vara, que arroja su callado y se transforma en serpiente. El agua, sangre. No, ese es uno de los milagros, pero le dio 2 señales. La de la vara y la otra era que metía su mano bajo su manto, bajo su talit, sobre su piel, y se le ponía así blanca, llena de zarat, llena de lepra, y después que la metía otra vez bajo su talit y ya salía sana. Ajá, esa era la otra señal. ¿Sale? No, pues aquí está escrito. Sale 2 señales. Sí, yo tampoco me la sabía. ¿Sale? Y después, ¿qué pasa? Moshe sube al asno con su familia y va al encuentro de Aarón. Esto de sube al asno también es importante. Porque hasta este punto, 2 personas han subido al asno y se han ido a cumplir una misión del Eterno. Una es Moshe y el otro. No, hasta este punto de la historia. En Yeshua todavía no sucede. Abraham, ¿no? Abraham. Exactamente. Por eso, vean la del Shabbat, va a estar buena. Sale entonces. Después de eso ya pasa que Adonai le dice que va a poner entercado al faraón. Y precisamente, ¿qué pasa? Ya va Moshe, va con Faraón. Primero va con los ancianos, les dice, el Eterno me habló, me dijo esto, les mostró las señales, los ancianos le creen. Ajá. Le dicen, bueno, pues ve con Faraón. Va con Faraón, Faraón le dice, pues lo que ya le había dicho el Eterno, ¿no? No voy a dejar que tu pueblo salga
a adorar a Adonai. Fíjense, la petición no era que los liberara de la esclavitud. La petición era, déjanos ir a 3 días de camino, que son como 100 kilómetros. Ajá. Déjanos ir a 3 días de camino a adorar al Eterno. Nada más, esa era la petición. Y luego regresar. O sea, no le decían que iban a regresar. La petición era, déjanos ir a 3 días. Nada más 3 Nada días. más, a 3 días de distancia. Sí, o sea, tenían que caminar 3 Tenían que caminar 3 días, como 100 kilómetros. Déjanos ir al desierto a entregar sacrificios a Adonai. Esa era la petición inicial, no era déjanos ir. El asunto era que no podían quedarse nadie, ni nada. O sea, tenían que irse todos, con todas sus chivas. Y eso era lo que a Faraón no le parecía. Ajá, entonces Faraón automáticamente dijo, no. Y en castigo, pues Faraón incrementa el trabajo de los israelitas. Y pues los israelitas se van en contra de Moshe y de Aarón. Así como cuando el huachicol. Pues es que, oye, nomás no. Sí, que el presidente haciendo algo bueno, estaba ahí limpiando a los guachicoleros y todos los que no teníamos gasolina. Ay, por su culpa no puedo ir al tianguis, ¿no? A pensar cosas. Sí, exacto, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, pues, se enojan. Moshe finalmente enfrenta su miedo, que es a lo que íbamos a llegar, porque era lo que mencionaba Harif, ¿no? O sea, ¿por qué? Si Moshe tuvo una educación de líder, una educación de un faraón, resulta que no puede hablar bien. Pues era un pretexto que Moshe estaba poniéndole al Eterno para no ir. Ajá, le decía, es que yo ni hablo bien. No, lo que pasaba era que Moshe no quería ir. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De Faraón? No, de Faraón no. Porque Faraón él era su hermano. Lo conocía. ¿A qué le tenía miedo Moshe? Al pueblo. ¿Se acuerdan de aquel? ¿Por qué huyó Moshe? Porque lo iban a acusar, ¿no? Porque se dio cuenta que en su pueblo había un montón de gente detractora, que era mala onda y que buscaba afectarlo, ¿no? Entonces el miedo de Moshe era como provocar al pueblo, a su propio pueblo, a que lo odiaran. ¿Y qué pasó en este punto? Lo odiaron. ¿Por qué sucede? Porque a lo que le tengamos miedo, el Eterno nos va a enfrentar a eso. Ay, no, por favor. Exacto, tus miedos te alcanzarán. Acuérdense de ese verso, ¿no? Tus miedos te alcanzarán. ¿Cuál era el miedo de Moshe? Quedar mal con el pueblo. ¿Y qué pasó? A la primera quedó mal. Fíjense. O sea, tenemos que vencer nuestros miedos antes que Elohim nos haga enfrentarlos. ¿Aquí dice eso? Sí, pues ¿se acuerdan que vimos ese versículo? Ya no me acuerdo dónde está, creo que está en Job. Pero sí está, ¿no? ¿Cómo dice? Tus temores te alcanzan. De hecho, en Proverbios también. En Proverbios, no me acuerdo bien en dónde está, pero ahí está. Ahí les pongo en la transmisión el verso, en el video, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí Moshe se ve enfrentado a su miedo y ruega al Eterno por guía y ayuda, ¿no? O sea, fíjense cómo el temor y el enfrentar a tu temor te acerca a Elohim. Por eso es mejor enfrentarlo antes. ¿Sale? Que finalmente el resultado va a ser el mismo. Ajá, sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Pues después de esto, Adonai promete a Moshe mostrarle la fuerza de su mano. Vamos a ver eso, porque eso es muy interesante. Es capítulo 5, versículo 22. Dice, y Moshe se dirigió a Adonai diciendo, mi amo, ¿por qué haces el mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Aquí ya se destapa, ¿no? O sea, ¿por qué me enviaste para quedar mal, no? Pues desde que vine ante Faraón a hablarle en tu nombre, él maltrató más a este pueblo y tú no has salvado aún a tu pueblo. Fíjense cómo le está diciendo, ¿qué me mandaste nomás a hacerlo sufrir? ¿A quedar mal yo? O sea, me enfrentaste a mi miedo y lo estás haciendo sufrir a él. Y Adonai le dice, capítulo 6, versículo 1, y Adonai le dice a Moshe, ahora verás lo que haré a Faraón, porque a través de mi mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y esa es la promesa de Adonai a Moshe. Está diciendo, lo que voy a hacer es inevitable, pero no es ahorita.
espérate. Ajá. Entonces, en eso acaba la parasha. En que Adonai le promete a Moshe sacarlos de Egipto, ¿sale? Exacto, yo soy inevitable como Thanos, ¿no? Fíjate, así Elohim, ¿no? O sea, lo que va a pasar es inevitable, pero no va a pasar ahorita, espérate. ¿Sale? Entonces, ahí se acaba la parashá, y lo que quiero retomar en este momento es precisamente esa parte de esclavitud y libertad. ¿Ustedes creen que era necesario que el pueblo de Israel pasara por Egipto? ¿Por la esclavitud de Egipto? ¿Sí o no? Aquí ahora dice que no. Aquí por aquí hay algunos que dicen que sí. ¿Por qué no ahora? Bueno, ¿por qué sí? No, ya me arrepentí. No, sí, porque pues había ahí un propósito, ¿no? Exacto, porque había algo que tenía que pasar. Ajá, ¿Sale? Exactamente, y fíjense, precisamente vamos a ir a este verso que está en Devarim, Deuteronomio 4:20. Deuteronomio, Devarim 4:20. Así es. Devarim es el último de los libros de Moshe. Entonces, todo lo que está aquí escrito en estos 5 libros. Ajá. Sí, todo lo escribió Moshe, dictado del Eterno. Ah, sí, o sea, él era el que le decía todo. Que escribir, exacto. Sí, por eso cuando Moshe, de hecho dice, y Moshe era un siervo bueno. Todos dicen, ay, qué golatra Moshe escribiendo eso, pues se lo dictó el Eterno. Hasta lo que de él mismo. Hasta lo de él mismo, eres exactamente. Bueno, eres obediente, eres todo. Exacto. Hasta que se iba a morir, imagínense, eso sí es cierto. Eso sí es cierto, ¿no? Que dije, y Moshe falleció. Sí, es que, bueno, yo lo he leído y dice cosas incongruentes, ¿no? O sea, Pues no incongruentes, sino que... cosas, que- bueno, Se volvió a otro profeta como... ¿Cómo? O sea, Moshe mismo escribió Y nunca habría dentro de Israel otro profeta Pero como porque todo Moshe. eso Todo se lo dictó el Eterno, pero, o sea, eso también, lo de su muerte, o sea, se lo dictó el Eterno. Imagínense ustedes estando escribiendo, ¿no? Que alguien le esté dictando, ¿no? Y te vas a morir pasado mañana, ¿no? Bueno, pero es que Moshe ya estaba en otro nivel, ¿no? Pues sí, Moshe, O sea, ya, Moshe o no sea. se espantó, dijo, bendito eres tú, Adonai, que me estás avisando desde antes. Pues sí. incluso, güey, que la iba a regar, ¿o qué? Claro. No, incluso que la regó. Sale, fíjense. Vamos allá de Barim 4:20. Ya lo tienen, ¿qué dice? Ok, dice, en cuanto a ustedes, Adonai los sacó del crisol del hierro, del crisol de hierro, que es Egipto, para que sean su pueblo de herencia, tal como lo son hoy. ¿Qué significa esto de el crisol de hierro? ¿Saben qué es un crisol, para empezar? Un metal, para empezar. Un metal, no. Yo no había venido. No, ya había venido. Es un vasito que usan los joyeros, como así de chiquito, que es de porcelana. La porcelana no se funde más que a temperaturas más de los 1000 grados, ¿no? Entonces se usan unos vasitos de porcelana que si se te caen se rompen, pero en el horno no les pasa nada. Entonces son unos vasitos así chiquitos y los joyeros los usan para en ellos echar oro, plata o cualquier metal precioso. Lo meten al horno y lo calientan así mucho. Entonces, ¿qué pasa con el oro? Se funde. Pero el oro se funde hasta cierta temperatura. Y si tiene así como metales extra que se llaman pues sí, basura, pero no tienen nombre. No, escoria, exactamente. Impurezas o escoria, ¿qué pasa? Pues se van separando, pues, ¿sale? Entonces, el Eterno llama a Egipto el crisol de hierro. ¿Por qué? Hay mucho paganismo. Que tenía mucha escoria. Exactamente, porque ahí se separó lo impuro de lo puro. Ahí se tuvieron que perfeccionar sí o sí. O sea, Egipto fue la prueba máxima del pueblo de Israel. Porque no fue una prueba de 2-3 días, de 2-3 años. 400. Fue de 400 años, ¿sale? Entonces, esta esclavitud fue para rectificar y perfeccionar y elevar al pueblo israelita y cumplir la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham. Ahora vámonos a Bereshit 15:13. Bereshit, Génesis 15:13. ¿Sale? También ahí en la transmisión. Bereshit 15:13. ¿Ya lo tienen? Ya. A ver. Entonces Adonai dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos? 400 años. Fíjense cómo ya el Eterno le había dado esta profecía a Abraham. ¿Y el 14 qué dice? Y el 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjense, el propósito del Eterno era llevarlos a Misraim para perfeccionarlos y sacarlos de ahí como ricos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, esto sí está sucediendo, ¿no? Sí va a suceder. Cuando los hebreos salen finalmente de Egipto, que es lo que vamos a ver la próxima parasha, no salen con las manos vacías. No, les piden todo y todo. Los salieron de Egipto, se llevaron todo lo de Egipto. Acuérdense que en este punto Egipto es el país más rico del mundo, conocido y por conocer. ¿Por qué? Por lo que pasó con Joseph, ¿no? Que les vendía la comida, no se la regalaba, se las vendía. Ajá. Y no nada más a los egipcios, a todos los pueblos, ¿no? Y entonces se enriqueció Egipto y poco a poco se fue igual distribuyendo otra vez la riqueza, pero pues se quedaba ahí. Entonces Egipto era, no sé, Suiza, ¿no? En cuanto a riqueza, no sé qué país sea más rico, pero pues imagínense, el país más rico ese era Dubái. Egipto en ese momento. Dubái, ¿no? Que es donde en estos hay tiempos, harto Dubái. dinero, ¿no? Pues imagínense, estilo Dubái, así era Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que el Eterno le está dando esta promesa a Abraham. Pero fíjense que es una promesa en dos partes, ¿no? O sea, tu pueblo, tus descendientes van a ser ¿qué? Esclavos durante 400 años, o sea, ahí está escrito, durante 400 años. Y después los voy a sacar, juzgaré ese pueblo y los tuyos serán ricos. Fíjense, ahí está la promesa. Después de Egipto, el Eterno permite que haya 4 exilios más. 4 esclavizaciones más, por así llamarlos, ¿no? ¿Y eso dónde sucede? Sucede en Daniel. En el libro de Daniel está la profecía de estas cosas. Daniel 2, 31 al 45. Ahí lo leen en su casa, porque ese es muy largo, pero en resumen, ¿qué pasa? Que el rey de Persia en ese momento está soñando y tiene un sueño donde ve una estatua de 4 partes. Ajá. Dice que su cabeza era de oro, su torso era de plata, sus brazos y sus pies, perdón, su estómago y sus pies, y sus piernas, perdón, era de cobre, y sus pies finalmente eran de hierro y barro. Eso está escrito ahí, ¿vale? Si nos ponemos a analizar, de hecho ya hay gente que ha hecho este análisis, sabemos que la cabeza representa a Babilonia, ajá. Y que esta estatua representaba los 4 exilios de Israel, que Israel iba a pasar, ¿no? La cabeza representaba a Babilonia. Babilonia esclavizó a los israelitas, ajá. Babilonia significa confusión, ¿sale? El torso representa a Persia. Persia, ajá. ¿Vale? ¿No? El torso representa a Persia. Persia simboliza la degeneración y la división, ajá. Mucha de la degeneración que adoptaron después Grecia y todos esos países provenía de Persia, ¿sale? De hecho, Persia es de los más perversos. Por ejemplo, Purim. En Purim, ¿se acuerdan de Purim? La fiesta de Purim, de Esther. Esther se está convirtiendo en reina porque el rey Asuero mató a su primera esposa. ¿Pero por qué la mató? Porque lo despreció, porque no lo obedeció. Pero no lo obedeció. ¿Qué fue lo que no obedeció Basti? Exactamente, porque el rey quería presumir a su esposa y sus amigos le decían, ay, sí, que tu esposa está muy guapa, ¿no? Pues hazla salir encuerada. Ah, pues sí, te la presumo, ¿no? ¿Cómo no? Vente. Y la mató por lo que debe salir encuerada y satisfacer sus perversidades. De ojo. Fíjense cómo, o sea, ustedes piénsenlo como mujeres, si les dijeran, a ver, vente vieja, te quiero presumir a mis amigos, vente encuerada, ay, estás bien loco, ¿no? No, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué está pasando por tu cabeza para que digas esta barrabasada, no? Pero fíjense, y a Basti la mataron por no hacer eso. Pero, por ejemplo, con Esther ya fue muy distinto, ¿no? No, pues con Esther no fue distinto. Esther tenía miedo de convertirse en reina porque estaba diciendo, oye, pues yo me voy a casar con Estaba expuesta a lo mismo. Ajá, exactamente, era el temor de Esther, ¿no? Pero finalmente el Eterno pone a Esther ahí para salvar a los Yehudí.
Es el medio por Pero eso. Exactamente. Entonces, pero sí habrá Pero sido sí- esposa, ¿no? Sí, claro, pues era su pues, esposa. yo que sepa, Se casó como con él, reina. exactamente, era su esposa, pero el Eterno le dio favor y le dio gracia y pues no sabemos de Ella que... no la trató. Exacto, Sí, no ella sabemos sí de que te Esther la volvió trató a mal. Pero pues Esther no tenía la certeza cuando se iba a casar, Pues ¿no? no, se la estaba jugando. Se la estaba jugando, pero fíjense cómo los persas eran perversos, al grado de que el rey estaba haciendo esa perversión, exactamente. Sale, ¿no? El estómago y las piernas representan a Grecia y Edom. Edom es Roma, ¿sale? No, pues también no cantan mal las rancheras. Sí, exacto. Acuérdense que los hebreos fueron esclavizados por los griegos y por los romanos, ¿no? Ajá, y pues los griegos y los romanos representan a la idolatría y al hedonismo. ¿Saben qué es el hedonismo? Elena de la diosa, ¿no? No, hedonismo con D. Hedonismo. Hedonismo, No son los que son muy superficiales. exactamente, hedonismo es el pensar en yo. Yo primero yo, después yo, al último yo, siempre yo, ¿sale? Eso es hedonismo. ¿Sale? Después, Egoísmo. sí, más o menos. Casi ahí van de la mano. Pero el ego es de que, yo soy lo máximo, ¿no? No, el hedonismo es mi placer, mi disfrute, mi momento soy yo. ¿Qué es Yo lo me que voy a ahorita enfocar ya en se mí. ve? Que, Exacto, que que es ahorita como es está como volcado tu todo ahorita. vida y Ajá. que- sí. Vive tú, pues nada más se vive una vez, eso es hedonismo. ¿Sale? Después los pies, que eran de hierro y barro, representan a Ismael. Y pues Ismael representa la mezcolanza y la religiosidad. ¿Sale? Finalmente, pues este hombre, el rey de Persia, que es el que está soñando esto, y se lo cuenta a Daniel, sueña que llega a una roca y destruye a esta estatua. Ajá. Esta roca, pues es la roca que derriba la estatua, que representa al Mashiach, o sea, a Yeshua. ¿Sale? ¿Y qué creen? ¿Dónde han visto esta enseñanza? ¿La han visto antes? Yo sé que sí, ¿no? La de la estatua y de que está Babilonia, ¿no? No. O sea, ¿alguna vez en su vida alguien más se las ha enseñado? Está loco, ¿no? Exactamente. Sí, esta es una enseñanza que los cristianos han dado y han hecho mucho, ¿no? Pero ¿qué creen que esta enseñanza no es cristiana? Esta enseñanza la forjó, o más bien lo entendió así, un hombre que se llamaba Yitzhak Abarbanel, que era un judío de Portugal. Bueno, entonces esta es una enseñanza yehudí, es un análisis judío, que pues ahora vemos permeado en el cristianismo y en muchos otros lados, pero originalmente es un conocimiento yehudí. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Que los yehudí dicen, estos imperios van a caer, van a ser reconstruidos y cuando venga el Mashiach los va a tirar, porque él es la roca. ¿Sale? Si se fijan, todos estos imperios ya pasaron, ya fueron destruidos. Babilonia ya no existe, Persia tampoco, Grecia y Roma pues como tal no existen ya, pero pues como imperio ya no, pero ya nada más hay ahí algún problema. E Ismael que son todos los árabes, pero ya no están como antes. O sea, antes los árabes eran supermillonarios, tú te ibas a Irak, Irán y todos esos países y como Dubái. Pero ahorita ¿cómo están? Irak, Irán y todos esos lados son zona de guerra, está feo. ¿Sale? Entonces, si se fijan, todos estos imperios ya cayeron. Y algunos ya se reconstruyeron, porque por ejemplo, Babilonia, que es confusión, pues de ahí nace todo esto del ecumenismo, de que todos los caminos te llevan a Adonai, tú crees lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te empiezan a insertar doctrinas bien extrañas que según ellos, todos los caminos te llevan a Dios, ¿no? Sí. Fíjense, ¿y eso qué es? Confusión. Eso es Babilonia, ¿sale? Persia, que es degeneración. Es un imperio que ya se estaba construyendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita, no? Que ya en realidad la degeneración ha alcanzado niveles altos, ¿no? Grecia y Roma, que es idolatría y hedonismo, ya lo vimos hace rato, ¿no? Que la hermanita decía, no, pues es la filosofía de ahora, ¿no? Yo me idolatro, yo soy y ahora yo soy el que tengo que vivir bien, tengo que hacer lo que a mí me plazca. Exactamente, ¿no? Y todas esas ideologías
machismo. están a full ahorita, ¿no? Sí. Y se dan cuenta, los mayores, promotores de estas ideologías son precisamente los que quedaron de Grecia y de Roma. Ay, no, yo no había Ajá. visto eso. Entonces fíjense cómo todo eso ya está permeando también ahí, ¿no? Y Ismael, que es el mezclar y el ser religioso también está permeando mucho. ¿Sale? No solo en el Islam, ¿no? Que ustedes ven y los islámicos cómo son así cerrados, ¿no? De que Su Dios. ajá, mi Dios, y tengo que Y muy hacer, ¿cómo ¿no? se Y dice? así, muy cerrados, ¿no? Ajá. Sí, muy extremos, ¿no? Muy extremo. Ajá, exactamente. Que no es un problema exclusivo de ellos, ¿eh? Esto pasa en el Islam, pasa en el judaísmo, pasa en el cristianismo, pasa en el catolicismo, en todos lados. Cuando todo se lleva a un extremo, está mal hecho, ¿sale? Lleva a religiosidad, ¿sale? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que vemos como todos estos imperios ya están reconstruidos, en proceso de terminar de reconstruirse. ¿Sale, amados? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no tarda la roca, el Mashiach, en venir para destruirlos, ¿sale? Fíjense que hay algo curioso, y ahorita que estamos hablando esto de que fueron esclavizados por Babilonia, por Persia, por Grecia, y esa esclavización ¿qué provocó? Provocó la dispersión, ¿no? Y entonces ya unos que quedaron ahí en Babilonia, pues ya en vez de regresarse a Israel, se fueron más para allá, ¿no? Los que quedaron en Persia, en vez de regresarse a su tierra, pues se fueron a otro lado, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ya cuando se dieron cuenta el pueblo del Eterno, como borregos, Pues sí, porque hasta la fecha hay mucho... como borregos por dispersos, donde ¿no? sea. Por donde sea están dispersos, ¿sale? Y aquí vemos la pregunta, ¿por qué? Ajá. A esto viene esta parte que es ideología judía, que quiero que tomen con cuidado. Solo escuchen y no lo crean, sino que medítenlo, ¿sale? Piénsenlo. Dicen los Yehudí, el Arizal precisamente dice, cuando el Eterno creó a Adán, todas las almas bajaron junto con él. Ajá. Pero cuando pecó, estas almas se dispersaron alrededor del mundo, esperando materializarse y ser rescatadas mediante la Torah y los mitzvot. ¿Hasta aquí todo bien? Ahí vamos, ahí vamos. Más o menos, ¿no? Tiene sentido, no sé si lo creo o no, pero más o menos tiene sentido, ¿vale? ¿Qué pasa? Cada exilio es necesario para recuperar y rectificar la Kedushá de estas almas perdidas, de estas almas dispersas. Cuando los israelitas dejan de cumplir mitzvot y de obedecer la Torah, este proceso de recuperar las almas perdidas no se cumple. Y entonces la maldad crece. ¿Tiene sentido hasta ahorita? Sí. ¿Sí o no? Sí, sale. Cuando los israelitas, una vez recuperadas las almas perdidas, ¿qué pasa? Tiempo de irse. Es momento de irse. Ajá. Si ya fuiste al súper y ya tienes toda tu lista de compras, ¿qué pasa ahora? Pues vas a la caja y pagas y te vas. Ajá. Eso fue lo que pasó en Egipto. Una vez recuperadas todas las almas perdidas, es tiempo de irse, por lo que el Eterno permite la segregación, el antisemitismo y el rechazo, para que así nos veamos forzados a irnos. ¿Entienden esto o no? ¿Sí o no? Sí. Porque ¿qué pasa? Que estamos muy cómodos en el súper, ¿no? O sea, aquí vine a comprar mi lista de cosas, ya acabé de comprarla, pero pues aquí está chido, ¿no? Como por ejemplo ahorita que estamos en pandemia, ¿no? Pues estoy afuera, ¿no? Por lo menos no veo las mismas 4 paredes. Ahí me voy a quedar aquí otro ratito, ¿no? A hacerme tonto. ¿Y qué pasa? Pues a nadie te va a correr, ¿no? Después de una hora que te ven ahí en las cámaras que estás dando vueltas y ya no estás agarrando nada, pues ahora sí va a ir el poli a decirte, oye, pues ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda, no? ¿Qué haces, no? ¿Y qué le vas a decir? Ay, es que estoy aburrido y prefiero quedarme aquí que en mi casa. Decir, no, mijo, pues estamos en pandemia, así es que llégale, ¿no? Te va a correr. Así es el Eterno, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya estás en un lugar y hiciste lo que tenías que hacer en ese lugar. ¿Para qué te quedas? Si se fijan, el Eterno, ¿qué hizo? Cuando los sacó de Egipto, ¿a dónde los llevó? A la tierra prometida, ¿no?
El objetivo era ir a la tierra prometida, que desobedecieran y se quedaran en el desierto fue otra cosa. Pero el objetivo era llegar a la tierra prometida. Ajá. ¿Qué pasa en los siguientes exilios? Igual. El Eterno Adonai los libera, ¿no? Los libera de la esclavitud. ¿Y qué pasa? Lo ideal es que ¿qué? Tierra prometida. Pues que se regresen a Israel, ¿no? ¿Y qué hacen? Se van por otro lado. Unos se van para otro lado, ¿no? Y si se fijan, por ejemplo, la mayoría de los Yehudí que estaban en Babilonia se fueron ahí a Europa, ¿no? Llegó un punto en Europa en el que los corrieron, ¿no? En 1500 y algo. 1512, que fue cuando lo de América. ¿Dónde fue? Los Que fue cuando lo de Cristóbal Colón. no Ajá. los querían en ningún lado. Pero fíjense por qué, o sea, fíjense, porque cuando el Eterno, ¿por qué los rechazan? Llega un punto en el que ya no los quieren, como dice Ara, sí. ¿Pero por qué? Porque son bendecidos como aquí, Pues ¿no? porque son bendecidos, se vuelven ricos y así. Y llega el punto de irse. Sí. El problema es que no regresan a donde tienen que regresar. Claro. Porque, por ejemplo, en 1512, que fue cuando lo de América, el descubrimiento de América y esto, los corrieron de España y de Portugal. Y en vez de regresarse a Israel, se fueron para Europa, para Alemania y todas esas partes. ¿Y qué pasó después? Igual de ahí. Pues vino Hitler. Ay, sí. Pero fíjense cómo es repetitivo, ¿no? O sea, fíjense cómo es como que son tercos, pero a la vez esto es propósito de Adonai. ¿Por qué? Porque hay todavía almas dispersas por ahí que hay que recuperar. ¿Qué pasó? Que muchos de los que se fueron allá a Europa cuando llegó Hitler, ¿a dónde se movieron? Para acá, ¿no? Pues para acá, para Estados Unidos, México y Argentina. Argentina, no, en España estaba muy cerca de los nazis, entonces España no. No era opción. Unos se fueron para Turquía y todos esos lados. ¿Qué pasó? Pues que todos esos que se vinieron para acá crecieron. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Pues que aquí ¿quiénes son los ricos? Los judíos. Los Yehudí. Pero finalmente, gracias a que ellos vinieron, nosotros nos estamos enterando de todo esto de raíces hebreas, estamos entrando al conocimiento, porque finalmente si ellos no hubieran venido a México, a todos estos países de habla hispana, ¿quién nos iba a traer la Torá traducida al español? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, el Eterno les está permitiendo todavía estar ahí dispersos, pero ¿qué pasa? Que va a llegar el punto en el que el Eterno va a decir, ok, ya estuviste disperso, ya te multiplicaste, ya recuperaste a todas las armas perdidas que estaban allá afuera. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Pues ya regresa. Pues ya regrésate. Entonces fíjense cómo si era necesaria la esclavitud. Fíjense cómo si es necesario vivir en el exilio. Fíjense cómo si es necesario sentirse rechazado. Claro, es que todo tiene un proceso. Es necesario tener problemas, es necesario frustrarse, es necesario que el Eterno te trate y te lleve a esclavitud y te lleve a pruebas y te lleve a desierto. ¿Por qué? Porque ese es el crisol de hierro donde te vas a A purificar, enfrentar nuestros temores. a enfrentar tus temores a todo. ¿Vale, amados? Pues bueno, aquí vamos a dejarle. Bueno, shalom, shalom aquí en la transmisión, shalom, shalom aquí en el video. Dejen sus comentarios y pues bueno, shalom.